¿entienden? Entonces, no hay problema, ese tema importante lo vamos a seguir dándolo el día jueves en la noche. Entonces, hoy día vamos con malformaciones de tracto genitourinario. Entonces, jóvenes, ustedes saben que en la vida fetal nuestros riñones y nuestros testículos están uno junto a otro y ellos están juntos en siminga de la sínfisis del pubis. Así que tanto los dos riñones tienen que ir subiendo el derecho girando al reloj, el izquierdo en contra de las agujas del reloj, tienen que ir ascendiendo hasta llegar a las fosas lumbares. En ese viaje que realizan mis queridos jóvenes es hacia el frente o como van rotando, quedarse a medio camino, o sea, una traslación de rotar completamente. Entonces, estaríamos en una ectopia de rotación, ¿no es cierto? Y asimismo los testículos que tienen que, en la vida fetal, los testículos tienen que subir hacia el orificio inguinal profundo y bajar por el conducto inguinal, llegar al orificio inguinal superficial y descender a las bolsas escrotales. También en ese viaje que hacen los testículos pueden sufrir transformaciones. Si se van por otro camino que no sea el conducto inguinal, vamos a tener ectopias de testículo. Puede ser una ectopia en el prepeneano o puede estar en la región fuera del conducto inguinal y si está, digamos, en el camino y no llegó a su destino, que es la bolsa escrotal, y se queda en el camino, se llama criptorquídea. O sea, si se queda en el conducto inguinal y no logra descender a la bolsa escrotal, se llama criptorquídea. Entonces, dicho esto, vamos a hablar de las anomalías del sistema renal. Cuando faltan los dos riñones se llama agenesia completa o agenesia total. Lógicamente que eso es incompatible con la vida. Pero cuando falta uno de los riñones, puede ser anomalía lateral con una frecuencia de 1 en 1000 y lógicamente no presenta ninguna sintomatología. Los pacientes ni cuenta se dan que tienen un solo riñón. ¿Por qué? Porque el hombre vive perfectamente con un solo riñón, ¿no es cierto? Y solamente al hacer que investigar la vía biliar, al investigar la vía biliar descubren que existe solamente el riñón izquierdo, pero no hay el riñón derecho. Entonces son hallazgos fortuitos que ocurren y bueno, y donde uno se entera tarde y haya vivido bastantes años, se entera que tiene un solo riñón. Cuando el riñón no alcanza su localización normal en la fosa, aquí está, fuera de lugar. La posición del riñón ectópico quiere decir fuera de su camino natural. Puede ser pelviana, ilíaca, abdominal, torácica, contralateral o cruzada. Y la anomalía es más frecuente siempre en el lado izquierdo. La mayoría son clínicamente asintomáticos. Y los riñones ectópicos bilaterales son aún más raros y se presentan solamente en un 10%. Fíjense, aquí en la vida fetal, aquí uno al lado de otro están los dos riñones y los dos testículos. Entonces el riñón tiene que ir subiendo a favor de las agujas del reloj hasta que se ubica en la fosa lumbar y el derecho va hasta la fosa lumbar derecha, ¿no es cierto? Aquí tenemos riñón abdominal. Nosotros sabemos que el riñón siempre es extraabdominal, se encuentra en el retroperitoneo, pero puede hacerse intraabdominal, que ya estaría, es una anomalía, ¿no es cierto? Puede ser lumbar o puede ser pelviano, lumbar o abdominal. Y esto, fíjense, el riñón, perdón, en vez de irse a la fosa lumbar del lado derecho, se cruzó hacia el frente. Entonces, es una ectopia renal cruzada. Vean acá, este paciente es monorreno, donde hay un solo riñón, no existe el riñón izquierdo. Este riñón está contrastando, está eliminando el medio contraste de forma normal. Vean acá,
Aquí está la arteria renal, está la cava y la aorta, es la aorta, estas son las ilíacas, perdón, la aorta abdominal, ¿no es cierto? El síndrome de Potter se refiere a la agenesia renal lateral, o sea, no hay riñones, o presentar displasia multiquística, donde existe una reducción de la excreción frontal fetal, existe oligohidramnios y una compresión fetal. La fase de Potter se caracteriza por el epicanto, o sea, un puente nasal ancho, implantación baja de las orejas, y fíjense aquí el menor, que es pequeño, ¿no es cierto? Presenta hipoplasma, todas estas características que presenta esta anomalía. En cuanto a las anomalías del número, tenemos un riñón supernumerario. Normalmente sabemos que son derecho e izquierdo, pero aquí tenemos un riñón que está prácticamente con su arteria, su vena en el lado. Entonces tenemos un riñón supernumerario. Aquí anomalías, esto es una duplicidad renal, son dos riñones, aquí tenemos uno y aquí tenemos otro, unidos por su istmo, unidos por la parte media. Cada riñón tiene su arteria, tiene su vena y tiene su pelvis y su arteria, pero están unidos por el medio. En cuanto a las anomalías de tamaño, tenemos la hipoplasia renal. Hipoplasia quiere decir falta de tamaño, ¿no es cierto? Un riñón chiquitín, esos riñones chiquititos se caracterizan porque presentan la característica no propia de ellos, es que presentan hipertensión arterial. Vean acá, esta es una hipoplasia renal, esto es un riñón hidronefrótico. Vean acá una hipoplasia renal multiquística con abundantes quistes, una esterol y una malformación que afecta este sistema. Tenemos las anomalías de forma. Este es el riñón lobulado, fíjese, parece un cerebro, ¿no es verdad? Y estas son anomalías de forma. O sea, este es el riñón multiquístico. Hay un riñón multiquístico y hay un riñón poliquístico. Aquí vamos a ver las diferencias. El multiquístico es una displasia renal multiquística. Vean la cantidad de quistes, inclusive en el ureter, y aquí son varios quistes que se presentan en el riñón. Vean aquí, este es el riñón poliquístico. En vez de ser poliquístico, es multiquístico, ¿no es cierto? Entonces, la gran diferencia entre el riñón, fíjense, son riñones poliquísticos. Y aquí está. En cuanto a la diferencia entre un riñón poliquístico y un riñón multiquístico, se encuentra en esta característica. Y ustedes estudien siempre comparando uno de otro. El riñón poliquístico se caracteriza porque es hereditario. El multiquístico no es hereditario. En el poliquístico existe un defecto del aparato colector, es bilateral, es por una falta de fusión y se presenta en el recién nacido. En cambio, el riñón multiquístico, ya le dije que no es hereditario, se presenta un estroma renal afectado, es unilateral en comparación con el poliquístico, que es bilateral. Se presenta por una falta de función y aquí es por una uropatía obstructiva. Puede estar en la pelvis, en el ureter, en la unión uretero-pélvica y fíjense, se presenta en el niño y en el adulto. Este es un quiste solitario, es un quiste único, es una nefrona ciega prácticamente que emite su contenido. El cristiano nace con uno chiquitingo así como este, y esto va creciendo y creciendo y creciendo y prácticamente no ocasiona ningún síntoma, no duele, no molesta. Solamente esto se opera cuando el quiste este quiste puede ubicarse en el polo inferior o en el polo superior. Principalmente los del polo inferior son los que crecen tanto este quiste que ocasionan una compresión extrínseca en el uréter
y como comprimen en el uréter, es una compresión extrínseca, ocasionan una dilatación de la pelvis, y esa dilatación de la pelvis prácticamente compromete también por dentro del riñón, creándose una presión intrapiélica que comprime el parénquima renal, llevándonos a una hidronefrosis. Este es el riñón esponjoso o en esponja. Al corte, fíjense, presenta la corteza, la médula tiene transformación quística de los tubos colectores. Este es el famoso riñón en herradura. Riñón en herradura. El riñón en herradura nace separadamente, pero a medida que va ascendiendo hacia su lugar definitivo, se unen por la parte media y terminan unidos tanto el riñón derecho como el izquierdo. Esto tengo cualquier de imágenes, cantidad de imágenes. El riñón en herradura se caracteriza, jóvenes, porque antes era complejo hacer una cirugía de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque cuando había litiasis ya sea del riñón derecho o del riñón izquierdo, entonces nosotros teníamos que abordar ese riñón y nos dábamos perfecta cuenta que cuando uno aborda el riñón correcta, me refiero a que está la arteria por delante, puede estar el ureter por detrás, puede estar el ureter en medio, la arteria puede estar más arriba, puede tener 1 o 2 arterias, en fin, es una mezcolanza de anomalías que uno antes de comenzar a operar tiene que identificar perfectamente para no cometer errores. Fíjense, este riñón en herradura en un neonato, un recién nacido. Fíjense, aquí está el riñón en herradura, donde el ureter está por delante, pero puede estar por detrás del riñón o puede correr entre el parénquima renal. Este es el riñón en pastel, fíjense, y este es el riñón doble, o sea, una duplicidad. En cuanto a la duplicidad, existen duplicidad renal y la duplicidad incompleta. Eso vamos a ver nuevamente cuando veamos imágenes, vamos a ver una buena cantidad de tomografías, urografías, de diferentes tipos de duplicidad renal. Esta es la ectopia renal simple. Fíjense la ectopia renal simple, aquí está el riñón izquierdo normal, y aquí fíjense, mis queridos jóvenes, la pelvis siempre mira hacia la columna vertebral, la está mirando, ¿no es cierto? Si me permiten la expresión, la mira. Acá la pelvis fíjense, la pelvis no está mirando a la columna, está mirando hacia afuera, porque este riñón fue ascendiendo, aquí ya debería girar y la pelvis renal mirar a la columna, aquí está mirando hacia afuera. Entonces, una anomalía de rotación. Lo mismo que acá, fíjense, el riñón derecho está normal, ureter, vejiga. Fíjense, en el riñón izquierdo existe anomalía de rotación y traslación. ¿Por qué rotación? Porque el riñón fue girando y terminó mirando hacia afuera. Este riñón, esta pelvis debería mirar hacia adentro, igual que este otro está mirando hacia la columna, esto está mirando hacia afuera. Lo mismo que la unidad superior. Fíjense en cuanto a la anatomía, cómo está dispuesto, tenemos la glándula suprarrenal, que está por encima del riñón. Aquí está el riñón izquierdo, el ureter. Aquí está la arteria aorta, aquí está la vena cava, y aquí tenemos un riñón pélvico que no pudo ascender a la fosa lumbar. Anomalías de posición, tenemos la ectopia renal cruzada. La verdad les dice ectopia cuando está fuera de su lugar natural, fuera de su lugar normal. Fíjate aquí, ectopia renal, aquí lo cruzó la pelvis y acabó en el lado contralateral.
Fíjense, aquí hay una duplicidad renal, porque son dos riñones, esta es la unidad superior que viene y entra por el ureter, entra por la pelvis, orificio pélvico del lado izquierdo, entra por el orificio pélvico del lado derecho. Las malformaciones vasculares, siempre jóvenes, que existe una doble arteria renal, también se acompaña de doble vena renal. Si a veces hay tres arterias renales, lo general, lo que uno ve es que existen tres arterias renales. Eso vimos mucho de esto cuando hacíamos los trasplantes renales, veíamos mucho de estas anomalías vasculares y prácticamente ahí vimos y se confirma lo que se dice. Si hay dos arterias, prácticamente va a haber dos venas. Esto principalmente para los trasplantes es más complejo. ¿Por qué? Porque el cirujano vascular de las dos arterias que hay tiene que convertir en una para poder hacer el implante. Esto ya vamos a hablar más en detalle cuando hablemos de trasplantes renales. Aquí tenemos las malformaciones ureterales, tenemos anomalías de número, la duplicidad ureteral, esta es completa, fíjense, duplicidad ureteral completa. Aquí tenemos duplicidad renal incompleta, o sea, son dos riñones, dos arterias, dos venas y doble ureter, este uno y este otro. ¿Qué pasó? Se vinieron y se unieron por la parte inferior. Esta es una duplicidad renal incompleta, pero fíjense acá, es una duplicidad renal completa. Fíjense acá esta pieza de patología, tenemos un riñón derecho, aquí tenemos un doble ureter derecho, aquí un ureter y aquí tenemos el otro ureter, ¿no es cierto? Eso es una duplicidad renal. Aquí está la pieza quirúrgica, este riñón normal con un solo ureter y aquí tenemos duplicidad renal con una duplicidad renal incompleta que se une en su camino y termina en con un solo ureter implantándose. Aquí tenemos una duplicidad renal incompleta del lado derecho. Aquí son dos riñones, dos ureteres que se unen en la unidad del tercio medio con el tercio inferior, se unen y terminan en un solo ureter. Ahí las duplicidades y aquí cómo va cambiando la disposición anatómica. Fíjense, aquí tenemos el riñón con dos ureteres, aquí tenemos el útero, esta es la vagina, aquí está la vejiga urinaria, este es un uréter ectópico que se implantó una parte, fíjense aquí en la vagina, ocasionando una fístula ureterovaginal. Puede ser una fístula que se implanta en el cuello de la señora o de la persona y va a ocasionar una fístula uretral, la uretra. La misma imagen. Fíjense, anomalías de calibre. Tenemos acodaduras, estrecheces y dilataciones. Fíjense el calibre de este ureter derecho con el calibre de este ureter izquierdo. Aquí se ve aparente normal, pero aquí se ve una dilatación, ¿cierto? Entonces se llama megaloureter. El megaloureter prácticamente
es una anomalía donde nosotros observamos, se llama megauréter por reflujo también, donde ustedes saben que aquí en la parte inferior está el músculo de Waldeyer, en este pedacito, ¿no es cierto? Y ese músculo de Waldeyer tiene fibras longitudinales, circulares y longitudinales, o sea, perdón, dos longitudinales interna y externa y una circular media. Entonces, predominan las fibras circulares y ocasionan un antiperistaltismo hacia afuera, para arriba. Entonces, le encuentra la orina bajando y la vuelve a subir prácticamente. Al pasar se crea una presión, ocasiona una hidronefrosis del lado izquierdo con una futura destrucción completa del riñón si es que nosotros no solucionamos el proceso obstructivo. En realidad no es una obstrucción, sino es una anomalía de funcionamiento porque predominan las fibras circulares del uréter, o sea, del músculo de Waldeyer, predominan las fibras circulares, ocasionando un antirreflujo. Esta es otra patología, fíjense, esta es una duplicidad renal completa con anomalía de una duplicidad renal completa. ¿Por qué? Porque está la pelvis, el ureter y se implanta acá. Bien. ¿Qué es la atrofia vesical? Los pacientes tienen epispadia como característica constante y la mucosa de la vejiga queda expuesta al exterior. Es muy poco frecuente y se presenta en 2 de cada 100.000 nacidos vivos. Fíjense, esta es la extrofia vesical. Prácticamente no tiene piel que le cubra, la vejiga está completamente fuera. Pero hay otra patología que es esta. Fíjense, prácticamente acá la extrofia vesical, no existe pared anterior, la vejiga está abierta, no tiene pared anterior, el niño orina y la orina escurre por acá. Orina y lógicamente si queremos solucionar definitivamente esta patología, imagínense el suplicio para esta criatura, donde tendrían que primeramente cerrar la vejiga, luego hacer que se quede dentro del hueco pélvico y cerrar la pared anterior. Imagínense lo que tendría que pasar esta criaturita. Yo conocí un caso así en el hospital japonés hace muchos años, vi después nunca más he vuelto a ver, ni siquiera en San Pablo, que es una ciudad tan pero tan grande, no he visto esta patología, ni he sabido que haya existido, porque recorrí varios hospitales conociendo con los del servicio de urología y no vimos esta patología, pero aquí en Santa Cruz sí me tocó ver en un niño y prácticamente, a Dios gracias, el niño se murió. Fíjense la vejiga, ¿qué anomalías de forma tenemos de la vejiga? La vejiga en reloj de arena, tenemos presencia de divertículos y fístulas. ¿Qué tipo de fístulas tenemos? Recto vesical, periné vesical, útero vesical y una vagina fístula vesicovaginal. Fíjense, este es el útero y esta es la vagina. Y fíjense cómo puede comunicarse esto. Estos son los diferentes tipos de fístula, ¿no es cierto? Ya. Ahora tenemos malformaciones del uraco. Nosotros sabemos, jóvenes, que esta va a ser la futura vejiga, ¿no es cierto? Y está en comunicación con la lantoides. Entonces, a medida que el niño se va desarrollando, va creciendo, esto se cierra, el uraco se cierra completamente y la vejiga se retrae y formamos prácticamente un niño con su cavidad vesical, ¿no es cierto? Entonces, puede que el uraco, no cierre y se
llamo lo que se dice lo que llama la fístula uracal. Aquí está. Son las 3 anomalías de permeabilidad del uraco. Tenemos la fístula uracal. Esto es un caminito abierto, fístula uracal. Aquí está el ligamento umbilical medio, tanto superior como inferior, y aquí está el quiste uracal, con esta es la vejiga urinaria, ¿no es cierto? Malformaciones de la uretra. Fíjense, en la uretra tenemos las hipospadias, epispadias, la megalouretra, estenosis vulvar, pólipos de la uretra posterior, divertículos de uretra anterior y valvas de uretra posterior. ¿Qué son las hipospadias? La hipospadia se produce cuando la fusión de los pliegues uretrales es incompleto y se observa en la cara ventral del pene aberturas anormales en la uretra. La incidencia de la hipospadia es de 3 a 5 por cada 1000 nacidos vivos. Se han duplicado en los últimos 15 años debido a los estrógenos ambientales y el tratamiento es netamente quirúrgico. Les decía que se ha duplicado en los últimos 15 años debido a los estrógenos ambientales y el tratamiento debe ser netamente quirúrgico. Fíjense las hipospadias, mi querido joven. La uretra siempre debe ser por acá, ¿no es cierto?, a esta altura para que uno orine. Entonces se presenta la hipospadia granular, esta es la subcoronal, esta es la personal, mediana, esta es la peniana proximal, penoescrotal, escrotal y la perineal. Son diferentes tipos de anomalías congénitas en el hombre. En cambio, la epispadia, en esta la desembocadura del meato de la uretra se encuentra en el dorso del pene. Se acompaña generalmente de extrofia vesical, lo que quiere decir que es una anomalía difícil de tratar y prácticamente, a Dios gracias, los niños mueren más rápidamente. Afecta tanto a varones como a mujeres en una relación de 5-1 y en mujeres se asocia al clítoris bífido, aplanamiento del monte de Venus y el tratamiento es netamente quirúrgico. Fíjense, es la epispadia, orina por delante. ¿Qué es la criptorquidia? Es la ausencia de al menos un testículo en el escroto. O sea, cuando el escroto no baja el testículo no baja a la bolsa escrotal, prácticamente se presenta la criptorquidia. Fíjense, esto es lo que les decía. Los testículos normalmente están aquí en el hueco pélvico, suben, y este es el conducto inguinal. Tiene que entrar por el orificio inguinal superficial, pasar por el conducto inguinal, sale por el orificio inguinal superficial y desciende al hueco escrotal, ¿no es cierto?, al escroto. En cambio, el testículo ectópico quiere decir que está fuera del lugar, se llama ectópico superficial, ectópico femoral y el testículo, estos son los testículos ectópicos. Cuando el testículo no está, se llama anorquia. El testículo no descendido puede ser también congénito, es congénito, ¿no es cierto? Pero también hay un testículo no descendido adquirido, desciende en el primer año y luego nuevamente se sube. Ese es el testículo no descendido adquirido. Y el testículo ectópico es cuando está fuera de su tránsito normal. El testículo en ascensor con maniobra lo deja en su lugar y resulta que un reflejo cremasteriano exagerado hace que descienda. ¿Ya? Diagnóstico. Para el diagnóstico de toda esta patología se tiene que hacer una anamnesis familiar, hay que ver los antecedentes obstétricos, la edad gestacional,
el peso al nacer, la prematuridad del niño, si nace prematuro o no nace prematuro. Dentro del examen físico tenemos que visualizar el testículo en el conducto inguinal. Se tiene que ver, entonces se ve el desarrollo del testículo, si es normal o es hipoplásico. Para ver, jóvenes, para medir si un testículo está normal, del tamaño normal, tenemos lo que se llama el orquidómetro. Y prácticamente vienen testículos para cuando nosotros ponemos prótesis de testículo, vienen los testículos de diferente tamaño acorde con la edad, con la diferencia que la prótesis no crece, ¿no es cierto? Entonces nosotros esperamos, le decimos al paciente que tenga un poquito de paciencia hasta que se desarrolle bien su otro testículo, prácticamente llegue al tamaño normal que va a tener en el adulto, y ahí prácticamente buscamos un testículo y lo metemos dentro de la bolsa escrotal para que el paciente no sufra psicológicamente por la ausencia de uno de ellos, ¿no es cierto? Las características del cordón espermático, está engrosado, y cuando está engrosado uno tiene que pensar en un saco herniario. Entonces, también puede presentarse con una persistencia del conducto peritoneo vaginal. El tratamiento. Fíjense, jóvenes, esto y anoten, por favor. Para el tratamiento de la criptorquidia, ¿no es cierto? Se utiliza la gonadotrofina coriónica humana. Anoten. Cada frasco de gonadotrofina coriónica humana mide 5 centímetros cúbicos o 5 cc. Cada milímetro cúbico, tiene 1000 unidades, lo que quiere decir, si el frasco ampolla es de 5 ml, porque no hay de 10, solamente de 5, tiene 5000 unidades internacionales. Entonces, para estimular, para que descienda un testículo, mis queridos jóvenes, se utiliza la gonadotrofina coriónica humana. A razón, se compra un frasquito de 5000 unidades internacionales y se debe aplicar 1000 unidades, o sea, 1 centímetro cúbico se aplica intramuscular cada 3 días hasta que el testículo logre su cometido, o sea, logre crecer de un tamaño normal. Entonces, repitiéndoles, cada ampolla de gonadotrofina coriónica tiene 5000 unidades y como es de 5 centímetros cúbicos, cada 1000 unidades mide 1 centímetro cúbico. Y la aplicación a los niños es 1 centímetro cúbico intramuscular cada 3 días. Cada 3 días hay que inyectarle al niño. La orquidopexia se recomienda antes de los 18 meses, pero no antes de los 6 meses, por la posibilidad del descenso espontáneo. ¿Ya? Entonces, el éxito ocurre en un 74% del testículo abdominal y el 92% presenta cuando hay es inguinal externo. Este es un tacto rectal de un paciente y no es más. Escúchenme, jóvenes, este tema, para que vean, es muy cortito y facilito. Y este sería el tema número 5, que lo estamos adelantando,